amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo han pasado hoy? Un día lindo, por suerte el verano vuelve, va y viene, pero parece que se va a quedar, en algún momento va a quedar. Por lo menos estamos ansiosos y estamos esperándolo. Estamos en la semana dedicada a Hannah Arendt, ustedes saben, una semana donde estuvimos conversando sobre esta filósofa en relación a esta película dirigida por Margaret von Trotta y actuada, protagonizada por Bárbara Zukova, que está todavía en cartelera, se puede ver. Hannah Arendt es una película que vale la pena porque es una persona que realmente generó pensamiento y generó mucha, pero mucha polémica. Para saber, para conocerla, pueden ver la película o pueden escucharnos a nosotros. Vamos a conversar hoy con el filósofo Agustín Courtoisí. También quiero decirles que ayer hicimos la presentación del libro Mario Lebrero para armar, que estuvo muy bien y que la verdad que fue un grato momento pasado ahí en el Café La Diaria. Y nada más, arrancamos ya la máquina de pensar. Está Jorge Pozzi en controles de emisión, lo tenemos al flaco Germán y a Luis Fernando Iglesias, lo tenemos aquí sentado del otro lado de la mesa. ¿Cómo le va, Luis Fer? Muy bien, por suerte muy bien. Luis Fernando Iglesias fue el hombre que ganó el primer premio el año pasado en los premios anuales del MEC 2012, ¿no? En narrativa inédita. Exacto. Y la ganaste con esta novela, que es tu primera novela, El hombre que despertaba. Sí, mi primera novela, porque los otros libros que he publicado han sido de relatos. Yo me consideraba un cuentista. Me sigo considerando. Pero bueno, en este caso el tema requería una relación más larga y bueno, después de muchos desafíos resolví hacer una... Yo había empezado ya un par de novelas y habían naufragado en el aburrimiento que me generaban a mí mismo. Entonces, no te dejaban de interesar en algún momento. Sí, yo como no sé si pero como cuentista que soy, tengo un gran tema con el tema de la tensión del relato. Para mí un relato nunca puede perder la tensión y eso en un cuento es imprescindible. En una novela es más difícil de lograr porque tiene pasajes. Y no sé si es tan imprescindible una novela también. Pero para mí como escritor sí. Entonces yo creo que esta novela lo que tiene, al menos las evoluciones que he tenido de gente que la leyó, es que usualmente cuando te enganchas es bastante bravo alargarla, porque hay un thriller ahí metido en el medio. Claro. Y no lo hice a propósito, lo hice gratuitamente porque yo como lector, como escritor quiero decir, me molesta mucho las caídas de tensión. Claro, y bueno. Claro. No, en realidad, tiene tensión una novela, pero no es la misma tensión que tiene un cuento, ¿no? Exacto. Es diferente. El cuento capaz que tiene una alta tensión y bueno, la novela, no sé si uno se bancaría una novela escrita, yo que sé, por Horacio Quiroga con esa tensión, digamos, ¿no? Puede ser que sería una cuestión muy fuerte, porque cuando te pongo un ejemplo como el de Horacio Quiroga, porque es alguien que te puede tener atrapado 3 páginas, ¿no? Sí, claro. Pero más, y decime, para escribirla vos en un momento te escuché de que estuviste, que te costó. Me costó, en realidad todo empieza con una idea que me surge, en la novela ocurre en todo el escenario de la novela es un balneario que queda en la frontera que se llama Hermenegildo, que queda a 30 kilómetros de la frontera para el lado brasilero, pasando la barra del Chuy. Son esos balnearios de la costa brasilera que son medios tipo páramo, ¿no? Son medios, exactamente. Yo llegué ahí medio de casualidad, ahora hace 8 años que voy, y por ahí el tercer año que iba, o segundo año, un día estaba caminando con mi hija, con María Clara, por la playa, y algunas personas me empezaron a saludar como que me conocieran. Ah, mirá. Y a mí me llamó la atención, y ahí fue que se me ocurrió esa historia de una persona que llega a un balneario y que parece que todo el mundo lo hubiera conocido de antes, el tema del doble. Y bueno, y empezó siendo un relato sobre eso. Pero después me di cuenta que quería escribir otra cosa más y bueno, ahí se me ocurrió la idea de hacer 2 historias paralelas con una diferencia de 8 días cada uno, pero que fueran contadas al mismo tiempo, capítulo tras capítulo. Un escritor que, como me pasaba a mí, quiere escribir una novela y está trancado y resuelve ir a Hermenegildo, que se le había recomendado a un amigo escritor para ver si se puede destrancar ahí y ver qué sale, y que misteriosamente el 1 de enero desaparece. Y el segundo personaje es un abogado, que amigo de la esposa del escritor, que va a buscarlo a ver qué fue que pasó, que desapareció. Una desaparición de 8 días parece que no fuera mucho, pero en este caso el escritor dejó algo que parece bastante improbable en un escritor que dejó olvidada su laptop y un bloc de notas que tenía, y las 2 cosas quedaron en la cabaña donde él se había quedado. Claro, que son de las cosas más importantes para si alguien va a escribir algo, ¿no? Exactamente. O sea, que eso no entonces es un escritor que anda por los 40 años, también escritor de cuentos, que había editado un libro,
Y bueno, y el abogado, que es bastante descreído de toda la parte de los escritores y de la ficción, es el que llega al mismo escenario donde estuvo y trata de dilucidar ese tema. Y eso es un poco la trama que se va dando en esta novela, en el abogado buscándolo, y después realmente se va contando lo que le pasó al escritor en esos días, a través de los capítulos que se van sucediendo. O sea que estamos viendo una novela que por un lado va a tiempo real, digamos, de lo que le está pasando a este abogado que está buscándolo, pero también en capítulos intercalados estamos viendo lo que pasó, ¿no? En realidad empieza con lo que pasó y después va, o sea, la idea es que, por ejemplo, con esa diferencia de 8 días, por ejemplo, hay una situación de que pongamos que el escritor está compartiendo un whisky con uno de los personajes, y después en el capítulo siguiente el que está es el abogado y que habla con ese personaje, y entre los dos dan la visión de qué fue lo que realmente fue pasando. Claro. Primera cosa que son, los dos, digamos, el desaparecido y el que lo busca, conversan con las mismas personas. Exacto. En el mismo lugar, ¿no? Exacto, en Hermenegildo. Y por otro lado, los nombres son poco similares. En algún momento a mí me pasó, ¿no? Uno se llama Ramos y otro se llama de Armas. No son tan iguales, ¿no? Pero algo pasa en la cabeza de uno que en un momento empezó a patinar y digo, ¿pero cuál es? ¿Este es el que se fue o este es el que está buscando, ¿no? Y en un momento, ¿sabes qué pensé? Porque eso también... que en un momento pensé, digo, yo no me di cuenta y se hizo un cambio. ¿Me explico? Ramiro Sanchís, en la reseña que sacó en la diaria, dice que pueden ser los dos la misma persona también. Es decir, yo otra cosa que me di el gusto en esta novela, Pablo, fue utilizar mis influencias y las vertientes que más me gustan. Yo empecé en el primer libro, En Canciones de Otoño, siendo un escritor muy influenciado por Cortázar y con mucho gusto por el relato fantástico. Después, en Historias Infieles y en Todas las cosas deben suceder, creo que se notaba más la impronta realista, sobre todo un emparentamiento con lo que es el realismo sucio yanqui, de abandonar un poco esa fantasía, por más que aparecían en algunos relatos. Acá están las dos vertientes. Y la admiración por Raymond Carver, ¿no? Totalmente, por Carver, por Ford, por Tobias Wolff, pero creo que en esta novela me saqué las ganas de que estén las dos cosas, porque hay una vertiente fantástica, que puede ser abordada por el lector o no, que es eso de la posibilidad de que esta persona ya hubiera estado ahí y no se acordara, de universos paralelos, de dobles. Hay un veterano que se llama Yosemir que vive la vida como debería haber sido, es decir, tuvo un hijo que tuvo un incidente, pero él sigue viviendo como si ese incidente no hubiera pasado, y él crea su mundo a través de ese deseo o de las cosas que tendrían que haber sido si no hubiera pasado algo. Entonces, esa ambigüedad de que nunca sabes qué pasa, por qué todo el mundo lo confunde con alguien cuando él nunca estuvo, por qué ese relato de que la persona le dice que en realidad él tendría que estar en otro lado y si realmente no estaría en otro lado, se meten un poco al relato. No, y aparte del pueblo, digamos, Hermenegildo, eso tiene, ¿no? Es como parece un escenario, ¿no? Exacto. Un escenario, parece como que está más allá del tiempo. De hecho, se dice varias veces, ¿no? Que está por fuera, digamos, del planeta casi, Exacto. ¿no? No hay wifi, no se puede hablar mucho por celular, no sé qué. Y uno de los boliches se llama Macondo. Mar de Macondo. Entonces, lo cual es cierto. Eso es cierto. Bueno, por eso me llamó la atención, porque digo, ¿qué tiene que ver García Márquez? Y lo que se me ocurrió, o me pareció por cómo estaba el ambiente, es que también podía pensarse que ese territorio es de la ficción. O sea, llegamos al territorio de la ficción. Bueno, sí, yo creo que algunas de las características que yo quise fue hacer un lugar que sonara un poco irreal. Es decir, que un lugar que no se puede comunicar con el celular, que está aislado, que lo cual, eso sí es cierto. Eso no es cierto, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, de noche los cables emiten chispas por el salitre, y hay apagones 2x3, y bueno, y esas cosas raras, como por ejemplo que haya un lugar que se llama Mar de Macondo y que ese diálogo que se da es cierto, y que genera... ¿Qué quiere decir es cierto? Es cierto que realmente esa charla que tiene el personaje, que va y le pregunta al dueño del boliche, que es una pizzería, ¿por qué le puso Mar de Macondo? Y él le dice que tiene otro boliche en Santa Victoria, pero que en realidad él quería comprar ese boliche porque quería que Aureliano Buendía por fin conociera el mar, que parece una cosa de loco. Me lo dijo realmente el pizzero. Y después yo charlé con él y le dije, pero esa frase, y me dice, sí, a mí me encanta García Márquez, y es brasilero, y me dice, y realmente, entonces, es un lugar raro. Por eso estamos hablando, él te está hablando de la ficción como si fuera que Aureliano Buendía conociera el mar. Claro, eso es lo que yo pensé, como que lo metía en el balneario. Exacto, estaba metiéndolo. Y bueno, y ahí fue que se fue generando, creo que ese lugar, ese de aislamiento, que la persona no puede comunicarse, que tiene muchas cosas inventadas, por supuesto, pero sí esa situación que es diferente al lugar típico que vos estás, que yo creo que pasa
en cualquier balneario que vos vas, ¿no? Porque es también, digo, el escenario como muy, no sé, arquetípico de las películas norteamericanas cuando se llega a un pueblo perdido en el desierto, donde ahí todas las cosas pueden suceder, ¿no? Realmente, ¿no? El socio de silencio, exacto. por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es eso la idea que yo quería. Conspiración de silencio. Conspiración de silencio, sí, conspiración de silencio. Sí, conspiración de Spencer Tracy. Uh-huh. Pero es lógico porque, digo, yo quería un lugar que fuera eso, que hasta el idioma fuera un poco diferente. Claro. Y que nadie entendiera qué es lo que le pasa a ese y que realmente hay ahí como una especie, alguien dijo, creo que fue Silvana Tanzi en Búsqueda, como que el pueblo mira extrañado a los personajes lo que está pasando. Y yo quería que fuera algo así. Yo creo que es una novela que tiene varias lecturas. Me parece bárbaro que lo lea con una beta realista y también el que lo quiera leer más con un sentido fantástico, como por ejemplo Ramiro, que terminó diciendo que los dos podían ser el mismo. Sí. Es una novela abierta. Una especie de historias divergentes que en un momento se están a punto de tocar y no se tocan. Porque, exactamente. ¿no? Porque hay un momento que parece que todo va a culminar y bueno, culmina de una forma que uno no espera, ¿no? Bueno, eso fue todo un tema también, porque no me tenía que olvidar que en el medio había un thriller, más allá de todo lo que pasara, porque en realidad alguien me dijo que era un thriller existencial, y es cierto, porque estas dos personas andan por los 40 años, el escritor recién se está separado, voy a adelantar una pequeña cosa de novela, pero el abogado había tenido una relación antes con la mujer del escritor, entonces él tenía también una joven que fue amante de él, entonces como ese periodo de la vida en que todo es inseguro y que nadie sabe qué solución va a tomar, y que ahí se da el cruce de caminos, que todo se da en el No, pero aparte en digamos en ese periodo de la vida, en la mitad de la vida, por decir algo, en que las dos vidas de los dos sentimentalmente, sexualmente, son un poco casi espejos, o sea, le pasaron cosas muy similares a los dos. Exacto. Cosa que no se fuerza demasiado, digamos, el relato, pero llama la atención también, ¿no? Claro, es más, el abogado, la esposa del escritor es escribana y había trabajado en el estudio y habían sido amantes. Claro, habían sido amantes, sí. Entonces está ese tema, él dice que solo aceptaría... Hay cosas que solo uno le acepta a una ex amante, como por ejemplo irse a un balneario perdido a buscar a una persona que no se sabe si realmente está perdida. Sí. Pero en realidad era eso, era mezclar todo eso y sobre todo era en un relato que ya te dije, a mí las mejores evoluciones, el otro día me llegó un mail de un SMS de un pibe joven que me dijo, la leí en un día pero no la podía alargar. Y yo decía, ese es el mejor elogio que me puedes hacer. Sí, porque realmente si yo pude enganchar en una historia con las mismas herramientas que uno puede hacer un relato y que uno quiso decir todo lo que está ahí, porque realmente yo no le tocaría demasiadas cosas ahora que salió, bueno, el objetivo de la novela está cubierto. Y bueno, me dio la satisfacción que ganara el MEC, algo que no esperaba, y bueno, y que fuera publicado en una edición que aparte a mí me gusta mucho como salió editada, así que estoy contento. Sí, bueno, te ha editado todo, ¿no? O muchas cosas. En realidad el primero, Canción de Otoño, salió por Banda Oriental porque había ganado el Banda Oriental en narradores. Después Todas las cosas y Historias infieles por Estuario, que es la hermana de y esta por Sí, claro. Con Martín en estos últimos 3 libros. Y decime, una cosa, no me respondiste, ¿cuánto te llevó a escribir? Mirá, yo la empecé en el 2010, cuando volví, y yo te diría que me llevó todo ese año. La primera versión. Por ahí la terminé por octubre. Agarré 2 primeros lectores muy amigos, que son Alfredo Valdés y Álvaro Ojeda, y les pedí que la leyeran. Sobre todo a Álvaro le pedí que me dijera si era una novela o no, porque yo no tenía certeza de entrar en aquella primera versión. Después estuvimos discutiendo mucho con Álvaro. Yo hice una reescritura durante todo 2011 y terminó esa versión, pero la dejé descansar y después le hice otra gran corrección en el 2012, que es cuando la mando al MEC. Y después de eso todavía le hice una corrección con otra excelente correctora que es Valentina Vinaja, que le hicimos otra de vuelta, corrección de estilo y también una corrección bastante finita, y después con la gente de Pero yo te diría que en la escritura primaria fue un año, pero después tuvo unas severas correcciones y cambios durante todo el 2011. El tema del doble, eso lo decía también Ramiro en su reseña, que es como que un clásico de la literatura, e incluso fue mencionado en su momento por Borges que había 4 temas fundamentales del fantástico y uno de ellos era el doble, ¿no? Cuando lo escribiste, ¿no pensaste también el tema de que puede ser un tema bastante manido? Por ejemplo, yo no pensé en literatura, pero sí pensé en alguna otra película, ahora no me acuerdo, pero me El otro señor Klein, por ejemplo.
No la vi, pero por ejemplo hay una de Johnny Depp que no es de doble, pero donde a él lo saludan y no sé qué, y entonces es que él está escindido, es un tipo al final descubrimos que es El de esquizofrénico. la ventana, ¿no? La ventana, sí, una cosa así. Sí, 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 algo así. mira, en realmente yo manejo muchos temas en la novela que pueden ser tópicos Ujú. o que pueden ser estereotipados. Por ejemplo, literatura de balneario, hay mucha literatura que pasa en un balneario, hay mucha. Pero bueno, yo era el escenario que necesitaba para la novela. Lo del doble fue como se me ocurrió al principio, y más que el doble es el tema de la posibilidad de que haya dos universos o varios diferentes en que pasen diferentes cosas. Sí, era un temor, pero yo tenía ganas de escribir sobre eso. Sí, 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 sí. Entonces, cuando- Incluso pensé, hay un momento que se muestra ese doble universo, que es a nivel muy mínimo, que es precisamente hablando de las mujeres, cuando él se asombra, digamos, el investigador que tuvo a la esposa del desaparecido como amante, se asombra porque accede a la notebook y accede a información, ¿no? Se asombra de la visión que tenía el esposo de su esposa, ¿no? De como que... Pero cosa que, digo, es más viejo que el mate. Me refiero a que una mujer para un hombre que no, como cuando es amante es una cosa, y una mujer que para un hombre cuando está casado es otra totalmente. Pero sin embargo los hombres se siguen asombrando. Totalmente. Porque cuando lo vivís es totalmente son diferente. como dos universos. Claro. Sí, sí, sí. Yo ahí jugué con el tema ese de que él... hay un cuento maravilloso de Abelardo Castillo que se llama La mujer de otro, que es el amante que va a la casa de la mujer después que ella muere y tiene una charla con el marido. Y las diferencias de cómo veían a esa mujer. Claro. Para mí es un tema apasionante. Claro, es la visión. Sí. Claro, es la misma persona, pero es totalmente la diferente. visión cambia Y totalmente. acá era lo mismo. Él, cuando lee las cosas... Primero que ahí hay otro tema, que es él que no le gusta la ficción al abogado, que no es un gran lector, no entiende por qué el escritor se desnuda contando cosas de su mujer en un cuento o en una novela. Entonces, ¿qué necesidad hay de mostrarse desnudo o de mostrarse indefenso? Y entonces, después razona que aparte, esa mujer que él deduce que es la mujer que refleja en la literatura, no tiene nada que ver con la amante que él tuvo. Claro. Y, claro. Y eso es lo que le asombra. Entonces le hace dudar si es esa mujer. Pero después se convence que sí. Y creo que dice algo así como: ¿qué necesidad tenía él de decir eso, de contar esas miserias en un relato? Y bueno, hay mucha gente que no entiende eso cuando los escritores nos exponemos a veces a una cosa interna. Claro, claro. No, pero aparte está esa idea de que la visión cotidiana es diferente de la visión, digamos, del amante, ¿no? Hay una cuestión, una idealización. Sí, sí. Y él incluso se enoja o le molesta que le muestren, digamos, de su objeto que ya fue amado, digamos, en su momento, esquinas que no quiere ver. Claro, había una frase, creo que en un cuento no sé si era Historias Infieles o en todas las cosas, Mañana con Sol, que me acuerdo que el amante le dice, cuando el amante quiere llevar a la situación a otro nivel, decía: no, quédate conmigo como amante porque esta es la visión editada de mí. Claro, cierto, me acuerdo, claro, sí, esta es la versión editada. Editada, claro, es la versión sin las partes malas. Claro, sin las partes malas. Exacto, uno supuestamente cuando tiene una relación fragmentaria trata de ser mostrarlo mejor, claro, sí, exactamente. Y creo que es un poco lo que decía el personaje. Correcto. Pero, viste que se vuelta se metieron en el tema de Historias Infieles y toda la novela también. Sí. Bueno, ahí hay también, en esta novela, no lo dijimos porque en tus cuentos no lo he visto tanto, reflexiones sobre lo que se puede escribir, lo que se debe escribir. Hay discusiones, en un momento se plantea, pero están puestas como al pasar, ¿no? O sea, alguien, por ejemplo, dice, de sexo ya no se puede escribir, ya después de Bukowski y de Henry Miller ya está, todo es reiteración. Y otro le da la razón, y sin embargo en la novela después empezamos a ver, ¿no? Claro, a mí Mercedes Etramil me dijo en la presentación, y es cierto, si yo me tiraba contra la academia, porque era muy razonable lo que le decía el otro escritor, que es, se llama Meijeiras, que le dice: no, basta de escribir de sexo, después de Bukowski, después de Miller no se puede decir nada, y después en la novela hay escenas sexuales. Claro, si eso lo había hecho como una especie de reto. No, yo creía que esas escenas, sobre todo hay un burdel ahí que se llama Vermelo, que él va, y me parecieron que le hacían a la trama y que también le daba un aire medio irreal, un burdel que parece de otros años más que de la época actual, que le daba un aire de irrealidad, y que también ahí hay otras escenas importantes en la novela. Y sí, hay una escena de sexo, o hay un par de escenas, no hay más.
y me parecieron que cuadraban y que quedaban bien. No es que yo me haya rebelado contra esa teoría que dice el otro escritor. Claro. Son formas de escribir. También hay porque en realidad otra parte que eso sí me gustó mucho escribirlo, fue el tranque que tiene el escritor para escribir la novela de Hermenegildo, que eran parte de los tranques que yo tenía. Hay partes ahí de una novela que quiere escribir sobre su padre, que fue una novela que me naufragó mía, y que yo utilicé esas partes que realmente cuando quiere hablar de lo que era la década del 50 en Uruguay, que era donde vivía el padre, que era joven, y se da cuenta que él no sabe nada de la década del 50, claro. Y que escribir sobre algo que uno no conoce termina siendo totalmente artificial. Y bueno, eso me saqué las ganas, y esas discusiones que él empieza y que vuelve a caer en el cuento. Él tiene una idea de un cuento, que en realidad el cuento se llama El hombre que despertaba. Sí. Y no se puede separar. Después dice, ¿para qué voy a seguir escribiendo cuentos si la gente no quiere leer cuentos? Ahora, El hombre que despertaba, ese cuento que están escribiendo, coincide con el inicio de la novela. Sí, no, El hombre que despertaba, la idea esa que él tiene, ese cuento que lo agobia y que no le permite escribir una novela, que era de una persona que se dormía todas las noches y todas las noches despertaba en algún otro momento de su vida del pasado, y que podía cambiar ese pasado para que fuera diferente su presente. Y que ahora hay una película también que no la he visto. Pero... Otro tópico que ha sido tratado muchísimo. Es el tema de el efecto mariposa. Que un padre le dice al hijo, mira, en nuestra familia los hombres pueden ir para atrás y cambiar su pasado, pero no se puede exagerar mucho. Y bueno, y acá lo mismo, es eso, ese tema le encanta, porque aparte quiere cambiar una cosa que pasó en la adolescencia, que él piensa que lo marcó, claro. Y no lo deja escribir la novela, entonces vuelve al cuento que no quería. Entonces, y él intenta exorcizar ese problema, digamos, esa situación que ocurrió en la adolescencia, que se frustró, digamos, y que él piensa que si hubiera atrevido sería otra persona. Y alguien le dice, como en las películas de ciencia ficción, sí, sería otra persona, pero muy parecida a esta. Claro. Le hubiera pasado la misma cosa, hubiera tenido los mismos fracasos, no sé qué, pero sería un poco distinta, ¿no? Ese que le dice eso es para mí un personaje que es fundamental en la novela, que es el dueño de las cabañas, que es Almada, que es una persona de 10 años mayor, que es uruguayo, pero que vive ahí en Hermenegildo, y que es un poco la voz de la conciencia que tira esas ideas. Bueno, si fuera diferente sería muy parecida a esta, tampoco creas que sería maravilloso. Sí, es que ese pensamiento es un poco de la transición, ¿no? El tema del cuestionamiento de todo lo andado, a ver si se hubiera cambiado, estaría en otro lugar de lo andado, es todo un cuestionamiento. Si yo me hubiera quedado con aquella primera novia, ¿dónde estaría hoy? Bueno, todos esos como pensamientos. Como esas historias alternativas, digamos. Exactamente, ¿no? Los mundos paralelos, historias alternativas, diferentes, que es un poco también lo que se plantea, y que él entra a pensar si no pasa con eso, que todo el mundo lo saluda, si él en otra vida o en otro momento alternativo o en ese lugar se juntan esos universos, y él realmente estuvo el año pasado y no se acuerda, o estuvo algún él. Bueno, ahí tiene que ver incluso el tema que surge, pero no mucho, es el tema de la memoria también, ¿no? El tema de lo que está y de lo que no está. Claro, de lo que se recuerda, de lo que no se recuerda, de cómo se recuerda, de las dos visiones, que creo que por eso están las dos historias contadas en paralelo, porque muchas veces el propio Almada le está contando al abogado de armas cómo pasó algo y no lo cuenta exactamente cómo pasó. Porque todo el mundo por la memoria, por más que haya pasado 8 días, hay un tamiz que cambia. Claro, sí. Pero que hay una selección constante. Claro, exacto. Y después está otro personaje que es un comisario. Eso también es inventado. En Hermenegildo no hay comisaría. Claro. Pero es un comisario bastante rufián, que también es uruguayo y que vive allá, y que es un poco el que hace la investigación policial, por más que no tiene ganas de hacer la investigación, y le dice al abogado que se deje embromar, que va a aparecer esta persona, y él le explica por qué. Y es una persona bastante con algunos arquetipos típicos del policía medio chantún, medio coimero, medio no demasiado vaciado, pero no, me pareció que estaba, me pareció que me pareció que era súper realista, me pareció. Claro, sí, pero viste ese personaje que y el hecho de ser bastante de perfil bajo también me pareció, no me pareció. Es que él no quiere. Exacto, sí. A él lo molesta porque este tipo pasa cada rato y le dice que qué pasó con el escritor, y todo, que se embromar, el escritor anda por ahí. Claro. Y ya, está bien que te haya parecido. A ver, yo tampoco quise hacer una caricatura, pero tiene algunas circunstancias, se bañaba poco, pero tiene que ver con el ritmo, y aparte se dice específicamente, ¿no? Como un poco del interior del Uruguay también, ¿no? Es decir, que es lo que pasa del otro lado de la frontera, ¿no? Los dos son aparte distintos ritmos, ¿no? Y los dos son uruguayos
que se radicaron. Son en montevideanos, Hermenegildo. digamos. Unos de Tacuarembó, creo, yo no me acuerdo. Y el otro es montevideano, creo que sí, y que se fueron a vivir ahí por diferentes circunstancias. Están viviendo en Hermenegildo. Una forma también de ancla, de recordarlo, de que son uruguayos los que están ahí. En realidad, brasileros, ahí está el viejo Yosemir, que es ese que vive. Y metiste ahí metiste un tema que también te gusta mucho, que es el fútbol también, ¿no? Lograste meter algo de fútbol ahí, ¿no? El jugador que está Rengo y que jugó, que también eso es cierto. Hay un, mirá. en realidad, el crack que no llegaron. Él fue un crack, pero marcaba Renato Portaluppi y hoy es mozo de ese bar. Y está en la foto, este verano lo vi, que están las fotos de él cuando él jugaba en Gremio, en Inter, y marcó a Renato Portaluppi. Y tuvo una lesión, no en las circunstancias que se cuenta ahí, y tuvo que dejar el fútbol. Y yo lo vi jugar en una cancha de arena que hay ahí, Rengo totalmente, y seguía jugando bien, con una sola pierna. Claro. Esos fueron cosas que me llamó la atención, por eso te digo, Hermenegildo tiene cosas para llamar la atención, y bueno, y esos personajes los metí y les cambié el nombre y todo, pero tienen ese viejo que a mí me saluda todas las mañanas. Hay un viejo muy parecido a Yosemir, que todavía me saluda, hablamos del tiempo y seguimos ahí y no nos conocemos. Sí, es un poco una especie de isla donde recala gente, digamos, de distintos lados que no quiere hablar de su pasado muchas veces, ¿no? Exacto, que vos estás veraneando y que te saludan y que vos ahí son Claro. todos iguales y por 10 días te olvidás de quién sos bien. Claro. Y pasás a ser una persona igual a los demás que charlas con cualquiera. Exacto. Así que sí. Y ojalá que pueda, este verano tengo ganas de hacer una pequeña presentación en Hermenegildo. Si un conspicuo integrante de la Grey hermenigicense, como Nir Sartú, que tiene casa allá, se recupera el accidente que tuvo y me dijo que íbamos a hacer una pequeña presentación con el dueño de las cabañas, que es amigo mío, que no tiene nada que ver con ese. No es el tiburón ni los delfines. No, se llama Los Delfines. Se llama Los Delfines. Pues se llama Sebastián Diano, aparte, está bien. Que que es el que me dijo que iba a hablar con el prefecto para ver si podíamos hacer una mini presentación allá en el Bueno, pueden ir a hacerlo en el Ormello, de último. Muy bien. Vermelho no existe. No. Bueno, gracias por estar acá, Luis Fernando Iglesias. Me están haciendo señas. El hombre que despertaba está presentado y ya está. Gracias. Muchas gracias a vos, Pablo, como siempre, y un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora vamos a darle la bienvenida a un profesor de filosofía, un filósofo, Agustín Curtoasí. ¿Cómo le va, Agustín? ¿Qué tal? Sí, profesor de filosofía. El filósofo después en el barrio me toman el pelo. Así Periodista cultural. Yo sé que usted no quiere que le digan filósofo, pero es investigador, es ensayista, es autor de... Bueno, ahora estuviste en un libro dedicado a Pedro Figari. Pedro Figari, la campaña contra la pena de muerte. Que tiene que ver de alguna forma con un tema que nos atraviesa a todos. Digo. No el de la pena de muerte, sino el tema de la inseguridad, ¿no? La respuesta. Bueno, sí, el gatillo fácil es una pena de muerte ilegal, ¿no? Bueno, justo hoy se estaba hablando de la ejecución extrajudicial, ¿no? De que alguien planteó el hombre, el comisionado de cárceles de plantear una legislación contra la ejecución sí, Garcelo lo viene planteando hace tiempo y como espero que conversemos aquí en algún momento sobre el libro de Figari, porque son textos de hace un siglo, porque tiene una increíble vigencia. Justamente los temas de seguridad no se comprenden si no nos nutrimos de pensamiento a fondo, no hechos sobre lo que ocurrió hoy, mañana o ayer, sino de largo tiempo. Y si hace un siglo que Figari tiene razón, será por algo, ¿no? Una de las cosas que te invitamos, Agustín, era para hablar de la escritora a la que estamos dedicando esta semana, que es Hannah Arendt. Estamos bien, estamos claritos. Hannah Arendt. Y justo antes de ayer estaba hablando con Facundo Ponce de León de algo que surge en la película Hannah Arendt, dirigida por Margaret von Trotta y con Bárbara Zucova, que es el tema de, por un lado, ella analiza a Eichmann y dice es un sujeto que no puede pensar. Y digamos, durante toda la película, Bárbara Zucova, constantemente estamos viendo a Hannah Arendt pensando, ¿no? O sea, de perfil, fumando, constantemente. Es una... Sí, es muy interesante que tú comiences la referencia a la película por lo que tiene que ver con la tesis fundamental de Hannah, que es la banalidad del mal, ¿no? O sea, no se necesita ser un asesino serial ni una persona particularmente malvada. Basta que uno integre una estructura cuyos fines son perversos y que uno acepte argumentos tales como los de la obediencia debida para que 1 millón de pequeños funcionarios seamos funcionales a un holocausto. El holocausto judío o todos los holocaustos que han seguido a ese, ¿sí? Me parece que en lo que tiene que ver con pensar,
hay algo que, por supuesto, Hannah Arendt, a través de los orígenes del totalitarismo, la condición humana, Eichmann en Jerusalén, desde luego, tiene una enorme vigencia porque lo que el lenguaje de las ciencias sociales llamó institucionalismo, es decir, la importancia de las reglas, de las estructuras, de las organizaciones a las cuales pertenecemos, yo creo que allí había una intuición fundamental que después, poco tiempo después, fue confirmada experimentalmente por otro judío, por Stanley Milgram. Los experimentos de Stanley Milgram sobre obediencia a la autoridad. Podemos hablar del experimento ese. Debemos hablar, creo yo, porque eso le dio lo que en Hannah Arendt fue una aproximación, digamos, cualitativa. En Stanley Milgram es una aproximación experimental que sigue siendo muy, muy inquietante. La única distancia que yo adelantaría respecto a que estos pequeños funcionarios que podemos ser todos, estos burócratas que integramos estructuras, yo diría que no solamente es un problema de no pensar. Ella lo decía en el sentido de no pensar las consecuencias, ¿no? Como la ética weberiana de la responsabilidad. Yo diría que también hay una deficiencia en el sentir. Es decir, hay algo que es perverso en la anulación del sentimiento, de la compasión, y no es solamente una cuestión meramente de la pérdida de racionalidad. En la película sale Eichmann, pero sale el documental de Eichmann, el verdadero hombre de Eichmann hablando, y en un momento dice, se producía en mí una especie de desdoblamiento, dice. Sí. Es decir, una cosa era la función y otra cosa cuando iba al hogar. Digamos, como que en el hogar él podía sentir y en la función no. Lo del desdoblamiento es muy interesante porque allí podría estar el comienzo de un sentimiento de fisura, pero de un sentimiento, no un razonamiento. Es decir, si alguien se desdobla es porque los actos crueles con los cuales contribuye en un momento es una instancia de racionalidad administrativa, pero ya desdoblamiento es que hay algo que impugna, hay un momento de intolerabilidad para la conciencia, o sea, para la conciencia no es tolerable algo que en el minuto anterior lo fue por razones administrativas. Yo creo que allí hay una chispa que tiene que ver con las emociones, con la compasión, que es un aspecto que Hannah Arendt no trabaja tanto como a mí me gustaría, pero ha trabajado tantos otros y nos ha ayudado a pensar en tantas otras dimensiones que no le vamos a estar enmendando la plana, ¿verdad? No, aparte estamos hablando de, en este caso, un libro de las décadas del 60, ¿no? Estamos en el 2000. Sí, año 63, por 63, ahí. Estamos hablando... Y que los juicios fueron, el juicio de Eichmann fue en el 61, si no mal recuerdo, comenzó en el 61. Claro. Hay algo que relaciona muy, muy particularmente a Stanley Milgram con Hannah Arendt, y es que cuando Stanley Milgram convoca sus experimentos, no convoca experimentos sobre obediencia a la autoridad, convoca experimentos aparentemente sobre la memoria. Agustín, ¿te puedo pedir una pausa? Vamos a la pausa, y después a la vuelta sí hablamos del experimento Milgram, porque me parece que calza perfectamente con lo que hemos querido, digamos, comunicar esta semana, que pensaba Hannah Arendt sobre el caso de la obediencia de vida. Hagamos la pausa. Después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos aquí cerrando un poco la semana, ustedes saben que vamos de lunes a jueves, y bueno, un poco cerrando también el tema de Hannah Arendt. Ya habíamos hablado hace un par de años aquí en el 2010 sobre Hannah Arendt, pero bueno, nunca le habíamos dedicado una semana. Estamos hablando con Agustín Courtoisí. Agustín, yo te comentaba antes de la pausa que estaría bueno hablar de qué es el experimento Milgram, que incluso aparece en una película y como Ícaro, y por qué tiene que ver eso con el pensamiento de Hannah Arendt y por qué tiene que ver eso con el tema de la obediencia debida. Hay un paralelo bastante interesante, lo que hace Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén y lo que años más tarde hace Stanley Milgram, cuando convoca a personas voluntarias para participar en lo que sería aparentemente un experimento sobre la memoria. O sea, básicamente las distintas variantes del experimento eran dos sujetos, uno que le leía una lista de palabras al otro, el otro que intentaba repetirlas, y si el que intentaba repetir las palabras se equivocaba, el primer sujeto le aplicaba una descarga eléctrica. Lo interesante de todo esto era que, bueno,
digamos, la teoría que se le explicaba a la gente, que le pagaban unos pocos dólares por participar en el experimento, la teoría era que, bueno, el castigo tal vez sea un interesante elemento de aprendizaje. Estamos experimentando, el científico le decía que lo que queremos simplemente es preguntarle a la persona, y si no responde, usted tiene que ir subiendo aplicando del 10, descargas 20, sucesivas 30, de acuerdo a los errores, y bueno, realmente eran voltajes que si hubieran sido reales hubieran terminado con la muerte o con lesiones graves para las personas. Hay que decir que a las personas que participaron en el experimento, meses más tarde, el equipo de Milgram y su equipo les explicaron: usted participó en un experimento de tales meses más tarde. Meses más tarde, si hoy ya no se haría, no sé, claro, la ética de la investigación no permitiría hacer una cosa así. Porque se trata de una especie de trampa, porque es hay un contexto científico, hay un científico, hay una prueba, pero la persona que está recibiendo la descarga, después nos enteramos que es un actor y nunca recibió la descarga. Pero en la medida en que uno le va pidiendo al usuario, al sujeto, al verdadero sujeto de la experiencia, que era el que impartía las descargas, claro, lo que interesaba acá era la obediencia a la autoridad y no la memoria. Claro, y ese sujeto en un momento dice, no, pero yo ya no voy a seguir. Y entonces se rebelaba, digamos, en determinado momento, y aparentemente, según Milgram, los que se rebelaban ya lo habían matado hace tiempo, hace un rato, ¿no? O sea, se rebelaban en un voltaje que ya... Si hubiera sido real el voltaje, el daño ya estaba hecho. Sí. Lo interesante es cuando se producen los puntos de corte. Primero, acá la autoridad está representada por unos señores guardapolvo blanco, que cuando quien imparte las descargas tiene alguna duda, le dicen: es preciso continuar, usted tiene un contrato, un compromiso. Claro. Esto está con contemplado la ciencia, científicamente. La responsabilidad es nuestra. Claro. Usted, su única responsabilidad es aplicar las descargas. O sea, ya empieza a operar el mecanismo de la obediencia debida. Claro. ¿No? La descarga, la responsabilidad está en los científicos del laboratorio. Pero es muy interesante los puntos de corte. ¿En qué momentos las personas desobedecían? Un momento interesante era cuando los instructores, los de guardapolvo blanco, simulaban un desacuerdo. O sea, cuando se quiebra la unidad de mando es más fácil desobedecer. Y otro punto aún más interesante del punto de corte es cuando el actor, que estaba en esa especie de silla eléctrica recibiendo las descargas, simula que se suelta una mano. Entonces el verdadero sujeto de la experiencia, el que viene del público general a aplicar esas descargas, tiene que acercarse, tocarlo, escucharlo, implorando: por favor, no me siga torturando, no puedo más. Entonces, en ese punto, en el punto del contacto y la cercanía con un prójimo, es cuando muchos abandonaban el experimento. Esto es muy interesante, porque en otras variantes que hizo Milgram, demostró que cuanto mayor distancia hay de la persona que sufre, más fácil era aplicar las descargas. En los casos, por ejemplo, que separaban de la víctima, digamos así, un vidrio esmerilado, o solamente se escuchaban los gritos pero no se la veía, nos pone en evidencia que casi cualquiera de nosotros seríamos capaces de apretar un botón y lanzar una bomba sobre una ciudad si no escuchamos o no vemos a las víctimas, ¿verdad? Todo esto es muy interesante porque las cifras de ese experimento era que realmente 2/3 partes de la población, porque es una muestra bastante representativa, es una muestra de más de 1000 personas, están dispuestas a cumplir una orden tan absurda como aplicar descargas eléctricas en aras de un experimento de la memoria, y algo semejante tal vez ocurrió en el Holocausto. En la película I como Ícaro, con Yves Montand, que tú mencionabas, precisamente las reflexiones que hace el investigador Yves Montand frente al doctor Niagará, que es el que hace las veces de Milgram, es algo así como: en sociedades democráticas quiere decir que hay un 60-70% de personas que estarían dispuestas a cumplir órdenes absurdas. Esto que, bueno, tiene otros muchos detalles. No, y pero... aparte, perdón, en I como Ícaro se da una vuelta de tuerca a ese experimento, porque estamos viendo el experimento y Yves Montand, que está por fuera, está en un anfiteatro, él también lo está viendo desde afuera del experimento y dice: pero ¿cómo pueden seguir? ¿Cómo pueden seguir ahora? Y entonces el tipo se da vuelta y dice: sí, porque usted, viéndolo, se detuvo a los 400 voltios. 400 voltios. Y dice: usted también bancó mirar hasta los 400 voltios. O sea, esto es muy interesante porque significa que la mayor parte de las personas no necesitan ser psicópatas para cometer crueldades. Desde luego que hay un 1% de la población en cada nación del mundo que pueden ser asesinos seriales, pueden ser mercenarios, o sea, son gente que no tienen capacidad de sentir las emociones del prójimo, ¿no? Pero lo interesante no es ese 1%. Un 1% no permite explicar el Holocausto. No necesitamos millones de Hitler para cometer el Holocausto. Necesitamos funcionarios obedientes que, como diría Hannah Arendt,
que no piensen, y yo agregaría que además han anestesiado su capacidad de sentir. No, y aparte se necesita, me parece, toda una industrialización, como ocurrió de la muerte, y toda una cadena de montaje en el que se va dividiendo en unidades cada vez más chicas. En la medida que el proceso se va dividiendo en unidades cada vez más chicas, parece como más deshumanizado, ¿no? O sea, es más difícil. La división del trabajo favorece este tipo de crueldades. En la película Y como Ícaro le explica el doctor, el psiquiatra que estaba haciendo estos experimentos que hacía las veces de Milgram, a Yves Montand, algo así como el que lleva a las personas en un tren, en un ómnibus, siente que está cumpliendo con su tarea. Después están aquellos que abren los portones del campo de concentración, y se reservarán al final de toda la cadena de crueldades, se reservará al final para los individuos más crueles el abrir el gas para matar a la gente. Pero muchísimos de los que intervienen en el proceso no necesariamente son personas malvadas. Esto se complementa, seguimos con Hannah Arendt, seguimos con este formidable hallazgo de la banalidad del mal, es decir, que cualquier persona en la estructura adecuada, en el rol adecuado, es capaz de mucha crueldad, aunque no la sienta como tal. Es muy complementario del experimento de la Universidad de Stanford, hecho por Philip Zimbardo en los años 70. Ahí no se hizo un llamado a la población general, sino a estudiantes de la universidad. Se testeó simplemente que no vinieran con patologías psiquiátricas o físicas, médicas claras, o sea, eran chicos normales. A algunos se les asignó la tarea de presos, a otros la de carceleros, y se improvisó una cárcel en el sótano de la Universidad de Stanford. A la semana tuvieron que parar el experimento, porque todos se tomaron tan a pecho el experimento de estar en roles de presos y carceleros, que empezaron a ocurrir violencia, ¿no? Hay una película, sí. Está la película de experimento, que por supuesto le da mucho color a esto, pero que básicamente es bastante aproximada. Hay una charla TED de Philip Zimbardo donde habla de los dos experimentos. Es una charla TED de hace un par de años, donde él cuenta su experimento en Stanford y cuenta el experimento de Stanley Milgram, que había sido compañero de él. Curiosamente, lo interesante del experimento de Stanford de presos y carceleros es que le pone contenido a esa frase tan uruguaya cuando advertimos cómo cambió algún conocido que ascendió en la política. ¿Querés conocer a Pablito? Dale un carguito. Entonces parecería que los cargos modifican a las personas. Una misma persona en determinada empresa se convierte en un sádico, en un perseguidor, en una persona capaz de conspiraciones que envidiaría a Maquiavelo, y de pronto en otra empresa obtiene lo mejor de sí Agustín, mismo. pero esa comprensión que se atrevió a lanzar Hannah Arendt del proceso, ¿no? De este proceso de banalización, y por la cual dijo que que este asesino que era Eichmann, uno tiene la idea de que tiene que ser parecido a Satán o satanizado, tiene que ser un tipo terrible, y se encontró con un burócrata, una persona muy anodina, un don nadie, una y otra vez. La pregunta es si al captar el proceso por lo cual pasa, digamos, una persona normal a terminar como Eichmann, si no se difumina de alguna forma en ese proceso la responsabilidad. Es decir, si todos podemos llegar a ser Eichmann. Sí, es interesante preguntarse, ¿no? Hay que cortarle la cabeza al líder y perdonar a los obsecuentes con él. Creo que la comprensión de estos fenómenos en Hannah Arendt fue muy profunda, porque tiene que ver con algo que diferencia a la jerarquía de la horizontalidad. Hannah Arendt insistía por la positiva en la importancia de la esfera pública, que las sociedades adultas son sociedades donde las personas debemos defender nuestras ideas en un campo de iguales, y no solamente es un parlamento, puede ser una asamblea de un sindicato, puede ser la sociedad cuando algunos armamos un movimiento social y defendemos nuestros argumentos contra otros argumentos. Entonces, la sociedad concebida como una asamblea de seres iguales, donde el arma es el lenguaje, es la palabra, y donde uno no predomina sobre el otro, es un poco el ideal, con un aire muy griego, ¿no? En Hannah Arendt, que se opone a las visiones verticalistas, a las visiones jerárquicas. Pero tiene que ver con la necesidad de pensar y de debatir y de pensar, ¿no? Y para pensar es una cuestión de honestidad intelectual, por más que el grado 5 al cual siga un científico, ya sea un cientista social o sea un científico del área biológica, nunca los argumentos de autoridad deberían predominar en ciencia, sino las evidencias, la experimentación, el chequeo de la literatura y el estar atento a los elementos adversos que puedan, a los experimentos que surjan como contraejemplos de una teoría que se sostenga. Pero yo insisto en esta idea de la esfera pública como el ámbito donde las personas
mediante la palabra se exponen a otros, venciendo su vergüenza, la vergüenza de hablar en público ante otros para defender las ideas, y eso es lo que nos humaniza. En cambio, ella lo comparaba en La condición humana, que yo creo que es su obra máxima, ella lo comparaba con el ámbito privado, de la vida privada. Ella recuerda el sentido griego de lo que era el ámbito de la vida privada. Privada las personas de hacer cosas más importantes. Alguien que se recluía en sus asuntos familiares estaba privado de la gloria, del mundo de la gloria, de pelear por las ideas. No, incluso en los griegos como la obligación de tener que participar, ¿no? Se habla de que Sófocles, por ejemplo, le gustaba la literatura, pero tuvo que hacerse un poco político porque había que participar en la esfera pública, ¿no? O sea, parecería que la esfera pública es la esfera de la humanización. No somos plenamente humanos hasta que debatimos con otros en una horizontalidad. Y el problema de las organizaciones jerárquicas es que son todo lo contrario. Está detrás un padre, un líder, un político carismático, tal vez populista o tal vez no, pero en esas estructuras jerárquicas nos estamos remitiendo a los ámbitos de la vida privada, donde hay cosas que no se ven, donde hay cosas que se aplican por jerarquía, porque hay un padre que es una autoridad frente a los demás. En cambio, en la esfera pública todos debatimos en un terreno de iguales. Yo diría que la mejor manera de memorizar estas formidables ideas de Hannah Arendt, o sea, la banalidad del mal, la idea de que nos convertimos en seres propiamente humanos cuando defendemos nuestras ideas en público frente a otros, tendrían un contrapunto con Bas Ferreira, que parece pensar lo contrario, pero yo creo que es complementario. Hannah Arendt entendía que la palabra era la herramienta suprema de racionalidad y humanización. Para Ferreira, en cambio, el lenguaje y el pensamiento no se llevaban del todo bien. A veces el lenguaje le hacía trampas al pensamiento. El pensamiento podía ser mucho más profundo a veces que las frases que logramos escoger para expresarnos. En lo que tiene que ver con la historia, para Hannah Arendt, las sociedades contemporáneas debían mirar a la Grecia clásica, donde la plenitud humana de cada uno se daba en el lucimiento, en la búsqueda de gloria, en la búsqueda de destaque para vencernos discutiendo ideas. Dialécticamente. En cambio, para Bas Ferreira hablaba de los Cristos oscuros, hablaba de que la historia a veces deja a las personas unilaterales en sus ideales y que se olvida de esos Cristos oscuros, es decir, esas personas que son inteligentes, que son sensibles, pero como su actividad, su comportamiento fue mucho más complejo, la historia nos recuerda. Recordamos mucho más al que hizo grandes males que al que los evitó. Entonces yo digo, en este contrapunto, el lenguaje es importante para Hannah Arendt, para Bas Ferreira nos puede traicionar, el lucirse, el intentar lucirse y descollar y pelear por las ideas es muy importante en Hannah Arendt. Bas Ferreira nos advertía, cuidado con los personajes que nos lega la historia, porque puede haber habido seres hoy anónimos que hicieron mucho bien también. No, pero aparte la historia prioriza la oposición y no la armonía, digamos, de todos los esfuerzos. La complementariedad y un tercer punto que nos permite memorizar de una manera muy grata a ambos, tanto a Hannah Arendt como a Ferreira, porque insisto, yo creo que son miradas complementarias, es la idea un poco devaluada que Hannah Arendt tenía del ámbito familiar, como un ámbito donde hay una autoridad que se impone a los hijos o a su mujer. En cambio, Bas Ferreira, en Fermentario, en Las familias y la muerte, hablaba con extraordinaria ternura, incluso de ese lenguaje que solamente tiene sentido en una familia, esos apodos, esos dichos que expresan circunstancias, que cuando esa familia desaparece, ese lenguaje íntimo se pierde. O sea, en este juego de complementarios lo que estoy intentando hacer es que hay ideas estupendas en Hannah Arendt y ideas de Bas Ferreira que podrían ser complementarias y correctivas, y nos estaría faltando algún elemento más, que es lo que agrega Philip Zimbardo, el responsable del experimento de Stanford. Él propuso en la charla TED que además de la banalidad del mal, pensemos en la banalidad del bien. Organizaciones que tengan metas prosociales y no perversas podrían hacer que sus integrantes no sean personas geniales, ni santos, ni héroes, sino que articulados los seres comunes en un proyecto prosocial podemos convertir banal también el bien y no el mal. Me parece que hay una pista interesante por ahí. Bueno, Agustín Courtois, gracias por estar acá y gracias por ayudarnos de alguna forma a cerrar esta semana, hablando no solo de Hannah Arendt, sino trayéndolo a Bas Ferreira. Está impecable, es alguien que siempre puede entrar en la mesa de la máquina de pensar fácilmente. Bas Ferreira tiene su puesto, ¿no? Lo hemos traído, espero venir pronto a hablar de Figari, que es la Santísima Trinidad de los uruguayos, ¿no? Rodó, Bas Ferreira y Figari. Muy bien, amigos, el lunes continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Los espero en Radio Uruguay a partir de las 20 horas. Que lo pasen muy bien.